van a trabajar con 4, van a trabajar, para que hablemos en el mismo idioma, esto se habla de una serie de 4 probetas en este caso. Generalmente en obra son de 3 probetas, ¿no? Cuando hablamos de probetas hablamos cada uno de los moldes. Así que eso lo pueden dejar ahí entre paréntesis, moldes. Hay series, como les digo, de 3 probetas, hay series de 4 probetas, hay series de 6 probetas. En este caso nosotros vamos a utilizar 3 tipos de probetas. La cilíndrica, ¿de qué medida son? ¿De qué medida son? De diámetro 15 por 30 de altura, centímetros. Vamos a usar las cúbicas de 20 por 20. 20 por 20. Se nombran de 20 por 20, pero se entiende que son de 20 por 20 por 20 centímetros interiores o terminados. Y también vamos a trabajar con las cúbicas de 15 por 15, que se entiende que son 15 por 15 por 15, pero se nombran 20 por 20, 15 por 15. La actual norma NSH 170 fue modificada en el 2016, establece ahora la cilíndrica como las probetas que son definitivas o la resistencia que son definitivas, ¿ya? Que son las oficiales, digamos. Entonces, antiguamente eran las de 20 por 20, en la norma 170 versión anterior. Pero el American Concrete Institute, a través de las normas ASTM, definen siempre las cilíndricas como las definitivas. Así que la norma se actualizó a lo que se pide en la mayor parte de los países, donde corre el ACI, que son en muchos países. Entonces, los que van a trabajar con las probetas cúbicas tienen que aplicar lo que se llaman factores de forma para llevar de cúbicas a cilíndricas. Su resistencia, expresarla en probetas cilíndricas. Y las cúbicas también a cilíndrica. En cambio, los que trabajan en cilíndrica pasan directo nomás con la resistencia que les da la prensa en este momento. ¿Ya? No tienen que hacer factores de forma ni nada. Si quieren aprenderlo, lo vamos a explicar cuando estemos ensayando. Ya. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Hay dudas? ¿Ya? Yo, profe. Nosotros tenemos que expresar de cúbico a cc, a centímetros cúbicos. No, de moldes cúbicas, que son las cuadraditas que ven allá, Tenemos que convertirla así. que tienen que convertirla a resistencia. Y hay unos factores porque la resistencia se castiga por el hecho de tener otra forma. ¿Ya? La forma cilíndrica es mucho más estable que la forma cúbica. Entonces, se aplican distintos factores donde baja la resistencia, o dicho de otra manera, cuando se llevan cilíndrica en algunos casos sube la resistencia y se tiene que expresar dependiendo de la forma. Entonces nosotros tenemos que buscar la fórmula para calcular la resistencia que va Correcto. Ustedes van a ensayar y por ejemplo ya les da 100, van a buscar el factor de conversión y va a decir no es 100, tenés que multiplicarla por 1,15 por ejemplo, entonces son 115. Y ahí la expresan en 115 y eso es lo que vale. Lo más importante que tienen que saber ustedes es que ustedes cuando les llegue un certificado de laboratorio con una resistencia, tienen que ver, a veces la expresan en los 3. Y resulta que aquí, por ejemplo, un G20 de 200 kilos, aquí dice 300, pero acá dice 190, pero el que vale el cilíndrico. Y ese es el número, no el otro. ¿Ya? Hay muchos inspectores que tampoco lamentablemente saben de esto, que es lo más básico que se tiene que saber. Por eso le damos toda esta vuelta al laboratorio y usamos también estas probetas, porque lo más lógico sería usemos la cilíndrica porque eso es lo que dice la norma. No, ustedes tienen que aprender de los tres tipos de probetas y cómo se convierten después. ¿Ya? Hay factores de distintas cuestiones. Hay factores de edad también, que son los testigos, que los testigos se sacan un ensayo y se lleva a la edad que debiera haber tenido en el momento que tenía que haberse ensayado, por ejemplo.
También se lo voy a explicar un poquito más adelante y hay distintos factores para toda esta cuestión. ¿Ya? Y ahí estamos, pues. Y eso sería. Vamos para acá. Hola Luis. Entonces, ya, ¿hasta aquí hay más consultas? No. ¿Ya? La resistencia es lo que nosotros tenemos que llevar. La resistencia siempre lleva un apellido. Resistencia en cúbica se lleva a resistencia cilíndrica. ¿Ya? Esa es la respuesta definitiva en este caso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, como la dosificación que yo les di dice la cantidad de cemento, y aquí hay un concepto clave que se llama dosis de cemento, que por ejemplo, acá algunos dicen 340 kilos. Esto se anota así. Mira, no teníamos ningún problema, estábamos todos pendientes. La dosis, cuando se habla de 340 kilos de cemento, se habla de dosis de cemento, que se escribe de esta manera: 340 kilos o kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón. Eso significa. Eso se llama dosis de cemento o simplemente dosis. No tiene nada que ver cuando nosotros hablamos de un G30, que ese G30, esto lo aclaro porque hay profesionales que enredan con esta cuestión, que tienen unidades de presión, megapascales, kilo, ¿ya? O según el profe del semestre pasado, kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que nuestra probeta, en cada centímetro cuadrado que tiene, va a resistir 1 centímetro por 1 centímetro, va a resistir 300 Kilogramos. Eso significa, o sea, fuerza partido por área, eso es presión. O para nosotros, resistencia. Es la resistencia, es la presión que ejerce la máquina, por lo tanto demuestra la resistencia que tiene la probeta. ¿Ya? Pero acá es distinto. Esta es la cantidad de cemento. Y como hemos hablado tantas veces, esta cantidad de cemento en una mezcla no me acredita que va a dar esta resistencia, aunque los números se parezcan. ¿Ya? Porque son cosas distintas. Esto es una dosis de cemento. Nosotros podemos tratar muy mal este material y puede que nos dé un G15, por ejemplo. Y de hecho, si este 340 nosotros lo dividimos por los 42,5 kilos, que eran los sacos que habían antiguamente, ¿cierto? Nos da 8 sacos. 8 sacos. Nos da 8 sacos justos, ¿cierto? Sí. Pero ahora esto tenemos que dividirlo por 25 kilos, y eso nos da los sacos nuevos y ahí nos da 12 puntos algo, nos va a dar una fracción. ¿Ya? 13.6, ¿no? 13.6. ¿Se acuerdan por qué eran 42,5 kilos antes? Los barriles que venían en los barcos, donde transportaban pólvora, donde transportaban distintas cuestiones, empezaron a transportar cemento con esto, y eso hacía 42,5. Y ahí se fueron generando las dosificaciones y después los sacos pasaron a ser de 42,5. Hoy día por un tema físico, de carga y todo eso, son de 25 kilos. En algún momento pensaron en hacer la conversión, 21, y tantos kilos, para no cambiar las dosificaciones, pero no se hizo finalmente. Y se mantuvo en sacos de 25 kilos. ¿Ya? Entonces, la dosificación, ¿esto quedó claro? Dosis de cemento, resistencia o grado del cemento, o sea, grado del hormigón. Entonces, la dosificación que le entregué es para 1 metro cúbico. Para 1 metro cúbico, o sea, cemento más grava más gravilla más arena más agua, 1 metro cúbico. Teórico. ¿Ya? Teórico. Agua más. Entonces, Aire.
Entonces, hagamos cuenta que nosotros vamos a utilizar las cúbicas de 20 por 20. Tenemos entonces una probeta de 20 por 20 y aquí cada grupo tiene que hacer su propio análisis. 20 centímetros. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un volumen de probeta de 0,20 por 0,20 por 0,20 centímetros, lo que nos va a dar 0,08 metros cúbicos, ¿cierto? Perdón, metros. ¿Me falta un 0? 0,008. Esto es lo que vamos a utilizar en una probeta. Pero en el caso de los de 20 por 20 vamos a utilizar 3 probetas. Por lo tanto, por 3 unidades, nos va a dar 0,024 metros cúbicos. ¿Ya? Y por experiencia, yo le agrego aquí un 50% al laboratorio, le agrego un 50% más, porque con eso generalmente va a estarse el laboratorio y tampoco hacemos tanto hormigón para botarlo. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar, entonces por 1,5, 0,036. 0,36, ¿cierto? Metros cúbicos. Este es el volumen de producción, que es lo que tenemos que hacer hoy día. ¿Ya? Y esto es lo mismo cuando ustedes dicen, a ver, yo voy a cubicar y voy a ver cuántas son las unidades que necesito, y voy a ver cuánto porcentaje de pérdida debo colocar, y voy a ver cuántos materiales voy a utilizar, y se manda a hacer esa cantidad a la betonera o se manda a hacer al camión mezclador, lo que sea. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a generar 3 probetas cúbicas de 20 por 20, otro grupo, en el caso de Canela, 3 de 20 por 20, en el caso de Franco, 3 probetas de 20 por 20, en el caso de Marcelo, son de 0,15, pero son 4 probetas, y en el caso de la cilíndrica, de Diego, tienes que calcular el volumen, que es piedra cuadrado por la altura. ¿Cierto? Siendo esto R. O bien le pueden colocar el diámetro al cuadrado por pi partido por 4 y por la altura, es lo mismo. ¿Ya? Y esto multiplicarlo por 4 probetas, la misma operación. Esta es una probeta por 4 probetas y por 1,5. ¿Ya? Con 1,5 andamos bien para la cantidad de volumen que tenemos por allá. ¿Ya? Por todo lo que se pierde, lo que queda pegado en la betonera, por todo lo que se pierde. Ya, hasta aquí ¿cómo estamos? Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a tomar este ejemplo, el 0,36. Como son dos grupos, estoy usando este mismo ejemplo. ¿Ya? Tenemos que hacer 0,36 metros cúbicos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a usar el de Franco. El G20. El G20. Ellos tienen que hacer un G20, mientras que el grupo de Canela es un G30. G30. Escriban porque se les va a servir. Aquí tenemos cemento. ¿Cuánto dice el cemento? Para que me sigan en la misma guía. 200 kilogramos por centímetro. No. ¿Cuánto? La resistencia es de 200, porque es G20. 340, profe. Ya, 340 kilos. Kilogramos. 340 kilogramos de cemento. Sí. ¿Cuánta grava? 450. 450 kilos. ¿Cuánta gravilla? 645. 645. Arena. 715. 715. Y 200 de agua.
¿Y de agua? 200. 200 litros. 200 litros o llámenle 200 kilos para que sea más fácil. La conversión. Entonces aquí lo único que hago es una simple regla de 3. Si 340 kilos de cemento, 340 kilos y el volumen es 1 metro cúbico de hormigón, volumen de hormigón, ¿cuánto cemento necesito para 0,036 metros cúbicos de hormigón? Esto por esto partido por eso. 340 por 0,036 metros cúbicos partido por 1 metro cúbico. 12,24. 12,24 ¿qué? Kilogramos. Kilogramos de cemento. Sí. ¿Ya? Entonces después ustedes van en una paila, sacan sus 14,24 kilos 12,24. y lo tienen. Les recuerdo que nosotros estamos en condiciones ideales para generar hormigón. Acuérdense que... No, eso no se los pasa, eso era de diseño. Hay tres niveles de fabricación de hormigón. Nosotros estamos en el mejor nivel, en el nivel más exacto, porque nosotros estamos utilizando acá balanza. Ya, después viene en obra donde nosotros utilizamos balde y carretillas concreteras, o sea, estamos en función del volumen. Ya, eso no es tan exacto porque las dosificaciones se hacen en peso, no se hacen en volumen. Las dosificaciones se llevan a volumen para que en obra sea más fácil desarrollarlas. Ya, porque nadie tiene una pesa en obra. ¿Ya? Y la tercera etapa, que es la que tiene menos control, es cuando ni siquiera hay cálculo de volumen. ¿Ya? Después cuando ustedes pasen a diseño de hormigones, ahí esa parte van a tener que calcular y se le aplican nuevamente factores de seguridad. ¿Ya? Pero en este caso todo se pesa, va todo controladito, por eso aplica la norma que les envié de hormigones fabricados en laboratorio. Todo se pesa. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, el volumen que necesita en este caso son los 12,24 Sí. El de la gravilla 16,2. kilogramos. ¿Ya? Ahí no va. Ah, ya. Ahí cada uno lo saca. Ya, perfecto. Profe, disculpe que se me haya olvidado, pero ¿cómo era el de litro a kilogramo? Por litro a kilogramo. Sí. ¿Qué cosa? ¿El agua? Sí, ¿cómo pasamos los litros a kilogramo? Por ejemplo, aquí dice son 200 litros de agua. Ah, 200 litros de agua. Sí, pues esos son, parece que son... 200 litros equivale a 0,2 metros cúbicos Eso, pues. de agua. Eso quería, eso sí, ¿Ya? eso sí. Entonces son Lo 200... que pasa es que nosotros igual lo vamos a pesar esto, porque En 1000, el peso perfecto. específico de uno. Eso quería saber, ¿cómo o sea, se divide en 1000? De 200. 200. ¿Más preguntas? Antes que pasamos a la etapa más compleja. 0,2 litros.